Espere un minuto, me gritó una mujer rubia de pelo largo mientras paseaba tranquilamente por el camino rural cerca de donde iba a ser transferido. Me acordé de un sendero cuando la vi vestida con ropa que no encajaba del todo con el entorno rústico. Fue un breve respiro para alguien como yo, que se había estado ahogando en la desesperación. Luego, las declaraciones de la mujer provocaron un cambio inesperado en el curso de los acontecimientos. Me llamo Charles y este año cumplí 35 años. Después de 5 años de matrimonio, mi esposa Julie ha estado actuando de forma extraña últimamente. Me da la impresión de que me mantiene a distancia. Sin embargo, hice un esfuerzo por no obsesionarme con las acciones de Julie y continué con mi vida normal. Sin embargo, nuestro anterior nivel de felicidad se derrumbó por completo cuando regresé a casa una noche de un turno tardío. La casa estaba completamente a oscuras. Julie normalmente todavía estaría despierta, pero como eran cerca de las 10, asumí que ya se había dormido. En un intento por no molestarla, me senté en el sofá de la sala de estar después de abrir suavemente la puerta principal. Normalmente ceno, me ducho y me voy a la cama, pero esa noche en particular estaba tan agotado que me quedé dormido en el sofá. No me desperté hasta que el sol entró a raudales por las ventanas. Como tenía el día siguiente libre, dormí bien. Espera, ¿dónde está Julie? Julie normalmente me despierta, pero no había venido a buscarme y ya era más del mediodía. Fui a nuestra habitación, donde solemos compartir la cama, porque tenía la sensación de que algo no iba bien. Sin embargo, Julie no estaba presente y la escena frente a mí era muy diferente a la que estaba acostumbrado. Oh, sus joyas y maquillajes se han ido. El tocador de Julie estaba en el dormitorio, pero estaba vacío. Abrí el armario en pánico, solo para descubrir mi ropa colgada dentro. ¿Es posible que Julie haya salido? Regresé a la sala de estar sintiendo mucha ansiedad. Vi un trozo de papel que no había visto el día anterior. En ese momento, lo miré después de recogerlo. Se trataba de papeles de divorcio. Ya estaban firmados con el nombre de Julie. ¿Significa esto que desea el divorcio? Aunque las acciones de Julie habían despertado sospechas en mi mente, verlo expresado de esta manera me paralizó. Simplemente me quedé mirando los papeles del divorcio durante mucho tiempo. He intentado llamar a Julie y enviarle mensajes desde entonces, pero nunca ha respondido. No sabía que la había llevado a querer el divorcio en primer lugar o por qué dejó abruptamente los papeles del divorcio y huyó. Sentarse allí en trance era todo lo que podía hacer. Pasé las siguientes horas inmerso en mi trabajo, tratando de evitar pensar en Julie tanto como fuera posible. Sin embargo, creo que continuar de esta manera no nos beneficiaría ni a Julie ni a mí de ninguna manera. Finalmente, firmé los documentos de divorcio aproximadamente un mes después de la partida de Julie. Firmé los papeles del divorcio, los envié por correo electrónico y le envié un mensaje a Julie para informarle. Sabía que había visto el mensaje porque decía leído. Sin embargo, al final, nunca respondió. Dicen que solo te das cuenta de lo que has perdido una vez que se ha ido, y eso no podría ser más cierto. Después de enviar los papeles, me sentí como una cáscara de lo que era antes. Vivía cada día como un fantasma, con ojeras, apenas logrando respuestas vagas a cualquiera que me hablara. Luego, un día, en medio de esos días tristes, cometí un error enorme en el trabajo. He cometido pequeños errores antes, pero este era demasiado grande incluso para que mi jefe me cubriera. Como resultado, fui degradado y transferido a una oficina rural. Lo siento, no pude protegerte esta vez, pero honestamente has sido un desastre últimamente. Recupérate. Había pasado años construyendo confianza con mi jefe, pero incluso él finalmente se había dado por vencido conmigo. Mi esposa me dejó, fui degradado en el trabajo y no pude evitar preguntarme cuándo me había ido, pero en este punto, tal vez no me quedaba nada que perder. Después de recibir la noticia de mi traslado, fui a casa y comencé a empacar de inmediato. Fue entonces cuando encontré algo inesperado. ¿Qué es esto? ¿Un diario? Mientras organizaba el armario, encontré un diario escondido en la parte de atrás. No era algo que reconociera, así que debía ser de Julie. Debatí si simplemente tirarlo, pero la idea de que pudiera explicar por qué Julie se fue hizo imposible no leerlo. Lo que encontré escrito en él fue impactante. El diario estaba lleno de momentos felices que compartía con otro hombre.
Julie había estado viviendo una vida feliz con alguien más cuando yo no estaba cerca. Como era ama de casa, por lo general estaba en casa, pero debía de haberse estado reuniendo con él mientras yo estaba en el trabajo. A veces decía que iba de viaje con sus amigas y pasaba la noche fuera, pero ahora me doy cuenta de que esos viajes en realidad eran con su amante. Me han engañado todo este tiempo. No puedo creer que nunca me di cuenta. El vacío de ser engañado por alguien a quien amaba y el extraño alivio de finalmente comprender por qué se fuese arremolinaron juntos en mi corazón. Durante un tiempo después de eso, no salí de la casa, viviendo como un recluso. Pero incluso eso no ayudó a sanar mi corazón en el corto tiempo antes de mi traslado. Al final, tuve que comenzar mi nuevo trabajo sin recuperarme de las heridas emocionales. El lugar al que me trasladaron era un pueblo rural cerca del océano, donde la pesca era, según se informa, muy activa. Me encantan los mariscos, así que en mejores tiempos podría haber estado emocionado, pero ahora, en las profundidades de la desesperación, ni siquiera podía saborear la comida. En tal situación, ser degradado se sintió como la cúspide de la mala suerte. Pero aún así me presenté en el nuevo puesto y recibí un simple traspaso de funciones. El trabajo era esencialmente el mismo que antes, así que pensé que podría manejarlo de alguna manera. Pero lo que más me preocupa son las relaciones con la gente. No soy muy bueno interactuando con los demás. Antes me las arreglaba porque Julie estaba ahí para mí. Julie era muy sociable y hablaba apasionadamente sobre la importancia de la comunicación en el trabajo. Me enseñó varias maneras de conectarme con la gente de una manera que me convenía. Siguiendo sus consejos, pude ganarme la confianza de mi antiguo jefe. Recordar esos momentos me hizo llorar de nuevo. Traté de no pensar en ella, pero el tiempo que pasamos juntos fue demasiado largo para ignorarlo. Me dije a mí mismo que tendría que dejar ir gradualmente el pasado, así que decidí concentrarme en mi trabajo tanto como fuera posible. Cuando estoy trabajando, puedo olvidarme de muchas cosas. La peor parte es cuando termina la jornada laboral. En casa, estoy solo, sin nadie con quien hablar, y una vez que me acuesto, no puedo evitar pensar demasiado y no sale nada bueno de eso. Al principio, intenté taparme la cabeza con las mantas y obligarme a dormir, pero finalmente me di cuenta de que no tenía sentido y comencé a salir a caminar por la noche con más frecuencia. Aquí se siente como si hubiera menos gente que en la ciudad, y por la noche el aire parece especialmente fresco. No hay muchas farolas, así que no puedo ir muy lejos, pero la vista del océano a través de los árboles es impresionante. Ver las olas rodar suavemente me da una extraña sensación de paz, como si mi alma se estuviera limpiando. En las noches en las que veo el océano, puedo dormir profundamente, pero la desesperación que siento por la vida nunca desaparece. Paso mis días así, evitando la interacción innecesaria con los demás. Esta zona rural no tiene tiendas cercanas, excepto por un solo supermercado un poco más lejos. El supermercado está abastecido con todo tipo de alimentos, y los mariscos y verduras se ven increíblemente frescos. Desde que Julie se fue, había perdido el sentido del gusto, pero solo mirarlos me hizo sentir ganas de cocinar de nuevo. Cogí algunos artículos al azar y me dirigí a la caja. Tal vez fue la hora del día, pero casi no había nadie en la fila. Después de esperar un poco, fue mi turno. La cajera, una mujer, escaneó los artículos metódicamente y los empacó eficientemente en bolsas. Cuando le entregué el dinero, me tendió el recibo, así que extendí la mano para tomarlo. En ese momento, mis ojos se encontraron con los de ella e instintivamente desvié la mirada mientras me alejaba apresuradamente de la caja. Sentí que quería decir algo, pero en este momento no tengo ni la más mínima energía para hablar con nadie, así que me fui rápidamente de allí. En casa, preparé una comida con los mariscos que había comprado, lo que me dio una pequeña sensación de satisfacción. Desde entonces, se convirtió en mi rutina visitar el supermercado, comprar buenos ingredientes de vez en cuando y disfrutar en secreto de una bebida tranquila por la noche. Un día, mientras caminaba por un camino rural, una mujer rubia de pelo largo me llamó de repente: «Espere un segundo». Estaba disfrutando de la brisa fresca, así que su repentina voz me sobresaltó. Cuando me giré para mirar, vi que estaba vestida de una manera que no encajaba del todo con el entorno rural. Ver su atuendo me recordó el pasado. Ahora que lo pienso, a Julie le encantaba vestirse así. A Julie le encantaba usar ropa con volantes y a menudo los usaba en nuestras citas.
A veces se enganchaba la falda en las puertas o casi se tropezaba con piedras con sus tacones. Mientras recordaba esos días felices con Julie, sentí una oleada de nostalgia. Para alguien como yo, que se estaba ahogando en la desesperación, fue un breve pero relajante momento de alivio. Al darse cuenta de mi mirada distante, la mujer me volvió a llamar. Bueno, ¿me recuerda? Oh, lo siento, no. ¿Sabes? Soy la cajera del supermercado. Me llamo Nancy. Cuando dijo eso, comencé a recordar mis viajes habituales de compras. Ahora que lo pienso, la mujer que siempre atendía la caja podría haberse llamado Nancy. Por lo general, llevaba el pelo recogido en una cola de caballo, pero ahora lo llevaba suelto, lo que podría ser la razón por la que no la reconocí al principio. Mirando de cerca, me di cuenta de que era la cajera de la tienda. Oh, ya recuerdo. Eres del supermercado. ¿Qué pasa? Oh, nada en realidad. Solo vi una cara familiar, así que pensé en saludar. Su respuesta se sintió un poco rara, lo que me dejó perplejo. Ahora que lo pienso, parecía que quería decir algo el otro día también. ¿Hice algo mal? Me devané los sesos tratando de averiguarlo, pero no se me ocurrió nada. Bueno, es un lugar pequeño, así que no es inusual encontrarse con gente en la calle. Sí, hace mucho calor hoy. Si quieres, te unes a mí en una cafetería. Su repentina sugerencia hizo que mis ojos se abrieran de par en par. Había una vieja cafetería cerca, pero nunca imaginé que me invitaría. Honestamente, dudé en aceptar, pero no podía quitarme la sensación de que necesitaba hacer algo diferente, así que decidí aceptar la sugerencia de Nancy. Caminamos hasta la cafetería en silencio y luego pedimos nuestras bebidas favoritas. Está bien que haya venido, pero ¿por qué Nancy me invitó a la cafetería? Todavía tenía muchas preguntas, pero decidí disfrutar el momento mientras sorbía el café helado que me acababan de servir. Nancy había pedido un café con leche helado y sostenía su pajita mientras miraba la mesa. Perdón por la tardía presentación. Mi nombre es Charles. Bueno, ¿por qué me invitaste a una cafetería? Bueno, para ser honesta, siento que te he conocido antes. Cuando Nancy dijo eso, me di cuenta de que mi primer encuentro con ella fue en la caja del supermercado. Dicho esto, mi memoria ha estado confusa últimamente y no recuerdo mucho. El shock de ser traicionado por Julie me había hecho bloquear inconscientemente los recuerdos, incluso del pasado. Lo siento, no recuerdo. Me lo imaginaba, pero creo que me ayudaste una vez. Charles te ayudó. Ahora que lo mencionaba, recordé haber ayudado a una estudiante cuando acababa de empezar a trabajar. La estudiante estaba herida, apenas tenía pulso y luchaba por respirar. Aparentemente, había chocado de frente con un coche y el conductor estaba tan asustado y nervioso que ni siquiera había llamado a una ambulancia. Rápidamente marqué el 911 y administré primeros auxilios. Fue torpe e improvisado, pero pareció haber funcionado. Ese día iba de camino al trabajo, pero no podía dejar de preocuparme por la estudiante, así que decidí seguir a la ambulancia. Como iba a pie, me llevó algún tiempo llegar al hospital, pero cuando llegué, la estudiante había recuperado la conciencia. La estudiante no dejaba de darme las gracias repetidamente, pero tenía problemas para hablar con claridad, probablemente por haberse golpeado la cabeza. Quería expresar su gratitud aún más, pero me negué, satisfecho de que estuviera bien, y me dirigí al trabajo. Todavía recuerdo que mi jefe me regañó por llegar tarde sin avisar a nadie. ¿Podría ser esa estudiante? De ninguna manera, ¿verdad? Incluso mientras pensaba eso, decidí preguntarle a Nancy. ¿Alguna vez tuviste un accidente en el que te atropelló un coche y te llevaron al hospital? Sí. Así que lo recuerdas. Tú eres quien me salvó entonces. De ninguna manera. Encontrarnos de nuevo así, de entre todos los lugares. Siempre he querido darte las gracias. Nancy me transmitió esto con una mirada sincera e inquebrantable. Aparentemente, había intentado localizarme preguntando a las enfermeras y a los paramédicos después del accidente, pero como no había compartido mi información de contacto con nadie, no pudo encontrarme. Incluso volvió al lugar del accidente con la esperanza de volver a verme, pero no importaba cuánto tiempo esperara, nunca aparecí y terminó perdiendo el tiempo.
Finalmente, debido a una oportunidad de trabajo, se mudó a una zona rural y se había resignado a la idea de que nunca volvería a verme. Pensé que nunca tendría la oportunidad de darte las gracias. Muchas gracias por ayudarme entonces. Cuando alguien está en problemas, es natural que nos ayudemos mutuamente. ¿Estás viviendo feliz ahora? Sí. Al principio no estaba encantada de aceptar un trabajo en el campo, pero una vez que llegué aquí me di cuenta de lo maravilloso que es. En realidad lo prefiero a la ciudad. Nancy dijo esto con una sonrisa brillante y despreocupada. Es cierto. Siento que vivir aquí ha enriquecido mi corazón en comparación con vivir en la ciudad. En la ciudad, incluso si alguien está en problemas, casi nadie se detiene a ayudar. La mayoría de la gente piensa que alguien más lo hará o que no es su problema. Vi que esto ocurría innumerables veces cuando vivía en la ciudad, y honestamente, yo también he ignorado a personas necesitadas antes. Pero desde que me mudé aquí, parece que todos se preocupan por mí. Aunque apenas hablo en el trabajo, las personas que se sientan cerca de mí inician conversaciones todos los días. Me preguntan si duermo bien por la noche o si como comidas nutritivas. Que me hicieran las mismas preguntas repetidamente a veces se sentía un poco intrusivo, pero cuando pensaba en cómo era porque realmente se preocupaban por mí, me di cuenta de que podría ser afortunado de tener a esas personas a mi alrededor. Desde que Julie se fue, pensé que todos me habían abandonado, pero luego está Nancy, alguien que se acordó de mí e incluso se esforzó por encontrarme. Mientras hablaba con Nancy, las emociones que había estado reprimiendo surgieron lentamente desde lo más profundo de mi ser. Antes de darme cuenta, las lágrimas corrían por mi rostro. Nancy pareció un poco sorprendida, pero me entregó una servilleta y miró en silencio por la ventana. Después de un rato, me tranquilicé y comencé a compartir todo lo que había sucedido, como mi esposa Julie de repente se volvió distante y me dejó, y como el estrés en mi mente y cuerpo me hizo cometer errores repetidos, lo que me llevó a mi traslado a una sucursal rural. Compartí abiertamente todo, incluyendo cómo, mientras me preparaba para mudarme antes de mi traslado, encontré un diario que detallaba los días de infidelidad de Julie. Nancy escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente o frunciendo el ceño, prestando toda su atención a mi historia. La gente dice que la vida tiene sus altibajos, pero cuando tantas cosas malas suceden seguidas, es difícil no tener ganas de desaparecer. Todo el mundo se siente así al menos una vez en la vida, pero estoy muy contenta de haberte conocido, Charles. Siento lo mismo. Conocerte es realmente una bendición. Ya que has tenido tu parte de desgracias, solo te queda la felicidad de aquí en adelante. Cuando terminamos de hablar de nuestras experiencias recientes, planes futuros y preocupaciones, el sol poniente ya entraba a raudales por la ventana. Como Nancy me había llamado a primera hora de la tarde, debíamos de haber estado hablando unas 6 horas. Esta podría haber sido la primera vez que hablaba con alguien durante tanto tiempo. Con Julie compartíamos intereses similares y nunca me cansaba de hablar con ella, pero nunca tuvimos conversaciones tan largas. Sintiendo una extraña sensación de calma, le di las gracias a Nancy y me dirigí a casa. Realmente me pregunto por qué siento tanta calma, pero incluso ahora no puedo entender qué es este sentimiento. Esa noche me acosté temprano y me desperté con una mañana que se sentía más refrescante de lo habitual. Buenos días. Cuando saludé alegremente a mis compañeros de trabajo al llegar al trabajo, todos me miraron conmocionados. Vaya, Charles nos saluda con energía. ¿Pasó algo bueno? Bueno, más o menos. Lo siento mucho por todas las vibraciones sombrías que he estado emitiendo hasta ahora. No te preocupes, ninguno de nosotros lo tomó tan en serio. Honestamente, me dicen que tengo mal aspecto el día después de que mi esposa me regaña. Mi supervisor directo, Ion, dijo esto con una sonrisa, probablemente para que me sintiera a gusto. Pero al día siguiente, tal como había dicho, lo vi con una expresión sin vida y me hizo reír un poco para mis adentros. Incluso alguien que siempre es alegre y accesible tiene días difíciles, y darme cuenta de eso me hizo sentir que yo también podía esforzarme más. A partir de entonces, comencé a afrontar mi trabajo con más determinación que nunca. Como Nancy y yo habíamos intercambiado información de contacto, nos encontramos en la cafetería unas cuantas veces más después de eso. Por alguna razón, quiero volver a verla y estar cerca de ella se siente casi purificador. Sin embargo, hoy Nancy parece diferente de lo habitual. Normalmente es tan brillante y despreocupada,
pero hoy parece estar forzando sus sonrisas y apenas hace contacto visual conmigo. Nancy, ¿pasa algo? Si te preocupa algo, por favor, dime la verdad. La verdad es que mis padres fallecieron. Fui a su funeral recientemente, pero todavía no parece real y no puedo aceptarlo. Parecía que Nancy había perdido a sus dos padres. No pregunté cómo habían fallecido y ella no ofreció una explicación, pero podía imaginar que Nancy siempre había adorado a sus padres desde que era niña y se mantenía en contacto frecuente con ellos incluso de adulta. Sus padres debían de haber sido la fuente de su fuerza y felicidad. Desde entonces, Nancy había estado profundamente deprimida y su habitual sonrisa alegre no se veía por ninguna parte. Todavía se mantiene en contacto regular conmigo y viene a la cafetería así, pero no puedo evitar preocuparme por Nancy, que parece tan diferente de la persona que solía ser. ¿Por qué no intentamos hacer algo para que te olvides de las cosas hoy? Olvidarme de las cosas. Con eso, tomé suavemente la mano de Nancy y la conduje hacia la playa. La playa estaba a un corto paseo, pero conocía un lugar un poco escondido cerca. Tenía un tramo abierto de arena, pero rara vez había visto a alguien allí. No sabía que hubiera un lugar como este. Bueno, lo descubrí mientras deambulaba cuando me sentía deprimida. He estado viniendo aquí a mirar el océano cada vez que las cosas se ponen difíciles. Me senté en la arena y Nancy se sentó a mi lado. Durante aproximadamente una hora, observamos en silencio cómo las olas entraban y salían del océano. Me hace sentir tan tranquila. Solía tenerle tanto miedo. ¿Le tenías miedo al océano? Bueno, casi me ahogo cuando era pequeña. Desde entonces, he evitado acercarme a él. Al escuchar la historia de Nancy, mi primer pensamiento fue lo inesperado que era. Por la forma en que Nancy se comportaba normalmente, nunca hubiera imaginado que tuviera algún miedo. Pero quizás había estado haciendo todo lo posible por ocultar sus vulnerabilidades todo el tiempo. Mientras reflexionaba sobre mis interacciones con los demás a lo largo de mi vida, me di cuenta de que la mayoría de la gente es probablemente igual. Se esfuerzan por ocultar sus defectos e intentan parecer lo más normales posible. Sin embargo, cuando algo se rompe, todo lo que construyen puede derrumbarse y las cosas que alguna vez dieron por sentadas desaparecen como si fuera inevitable. Todo el mundo vive su vida a través de prueba y error, tratando de averiguar qué es verdad y en qué deben creer. Mirando a Nancy, que miraba pensativamente al océano, me encontré perdido en estos pensamientos. Nos acercamos un poco. Ante mi sugerencia, Nancy asintió levemente. Nos quitamos los zapatos y los calcetines y nos acercamos lentamente a las olas. Asegúrate de agarrarme fuerte la mano. Por supuesto. No te preocupes, estoy aquí contigo. A medida que las olas se acercaban a nuestros pies, el agarre de Nancy en mi mano se hizo más fuerte. En el momento en que el agua tocó sus pies, cerró los ojos con fuerza. Luego, con cautela, abrió los ojos y se volvió hacia mí con una sonrisa. No da miedo en absoluto. Bueno, podría ayudar que estemos en la parte poco profunda. En días calurosos como este, refrescarse los pies así es lo mejor. Nancy comenzó a pisotear ligeramente, disfrutando del sonido del agua, pero aún no había soltado mi mano. Tal vez no se sentía del todo cómoda todavía. Ver a Nancy chapotear juguetonamente en el agua era tan entrañable que no pude evitar sonreír sin darme cuenta. ¿De qué te ríes? Al darse cuenta de mi sonrisa, Nancy murmuró, lo siento, no pude evitarlo. Pensé que te veías muy linda. ¿Nancy linda? Los cumplidos no te conseguirán nada, ¿sabes? Con eso, Nancy volvió a donde habíamos dejado nuestros zapatos. De camino a casa, el sol poniente proyectaba un brillo rojo sobre nuestros rostros, pero era muy consciente de que mi rostro estaba rojo por una razón diferente. Por eso me sentí realmente aliviado de que la puesta de sol estuviera allí para enmascararlo. Cuando llegué a casa, decidí ordenar mis sentimientos. Fue entonces cuando me di cuenta de que los sentimientos que tenía por Nancy eran románticos. Esto es malo. ¿Cómo se supone que debo enfrentarme a ella ahora? Nancy probablemente solo me ve como alguien con quien hablar, nada más. Para mí, es una maravillosa compañera de conversación y alguien que siento que es indispensable en mi vida. Si mis sentimientos se hicieran evidentes y la alejaran, me arrepentiría profundamente. Así que decidí encerrar mis sentimientos románticos por ella.
Aunque tomé esa resolución, cada vez que veía a Nancy esos sentimientos se hacían más fuertes. Pensé que tomarme un descanso de verla me ayudaría a calmarme, así que comencé a limitar nuestro contacto y gradualmente reduje la frecuencia con la que nos veíamos. Charles, ¿has estado evitándome últimamente? El día que nos encontramos en la cafetería por primera vez en 2 meses, Nancy me preguntó esto de repente. No sabía cómo responder y me quedé en silencio. Si he hecho algo mal, lo siento. Y si ya no te gusto, hagamos que hoy sea la última vez que nos vemos. No, eso no es así en absoluto. Te equivocas. No me disgustas. Entonces, ¿por qué has estado sin responder a mis mensajes ni aceptando verme? Ver la expresión triste de Nancy me hizo sentir increíblemente culpable. Al darme cuenta de que no podía seguir ocultando la verdad, decidí ser honesto sobre mis sentimientos. La verdad es que me he enamorado de ti, Nancy. Pero no quería arruinar nuestra relación, así que intenté distanciarme. Espera, ¿acabas de decir que te gusto? Hay una diferencia de edad entre nosotros y no quería asustarte. Nancy es 5 años menor que yo y pensé que la idea de que yo tuviera sentimientos románticos por ella probablemente la conmocionaría. Pensé que me odiabas, pero saber que no es así me hace sentir tan aliviada. Lo siento, podemos volver a ser amigos como antes. No. Escuchar a Nancy decir que no me hizo sentir completamente destrozado. Como temía, había sucedido lo que temía. Mientras estaba sentado allí derrotado y con la cabeza gacha, Nancy añadió apresuradamente a sus palabras, sonando nerviosa. Eso no es lo que quiero decir. No quiero seguir siendo solo amigos. Quiero que estemos juntos como pareja. ¿Pareja? ¿Estás diciendo que yo también te gusto? En respuesta, Nancy asintió. Nunca había considerado la posibilidad de que Nancy también pudiera tener sentimientos por mí. Al mismo tiempo, me sentí increíblemente feliz de no tener que ocultarle mis propios sentimientos. A partir de entonces, empezamos a salir como pareja. Como es una zona rural, no hay muchos lugares tradicionales para citas, pero no me importó en absoluto. Con Nancy a mi lado, todo se sentía brillante y maravilloso, sin importar dónde estuviéramos. Nuestra relación progresó sin problemas y pronto empezamos a hablar de mudarnos juntos. ¿Cuándo deberíamos mudarnos juntos? Como la renovación del contrato de alquiler se acerca, me gustaría decidir pronto. Sí, ¿qué tal dentro de 2 meses? Suena bien, pero puede que tengamos que empezar a buscar un sitio ahora o puede que no lleguemos a tiempo. Nos apresuramos a encontrar un sitio y 2 meses después pudimos mudarnos juntos. Solo había pasado una semana desde que nos mudamos, así que la casa todavía tenía cajas por ahí y había cosas que aún no habíamos conseguido. Los cimientos de nuestra vida no estaban del todo establecidos. Aún así, fue un momento que me hizo darme cuenta de lo verdaderamente feliz que es estar con alguien a quien amas. ¿Qué estás haciendo ahí? Mientras estaba solo en el balcón de nuestro nuevo lugar, Nancy me encontró. Bueno, solo estaba reflexionando sobre todo lo que ha pasado. ¿Como tu exesposa? Sí, pero últimamente apenas puedo recordar mucho. Eso es gracias a ti, Nancy. Mientras hablábamos, mi teléfono, que había guardado en el bolsillo, empezó a vibrar. Me pregunto quién llamará a estas horas. Ya eran alrededor de las 10 de la noche, así que no podía ser del trabajo. Además, muy poca gente me llama directamente. El teléfono mostraba un número privado, así que no podía saber quién llamaba. Pensé que tal vez no debería contestar un número privado, pero accidentalmente pulsé el botón de contestar. Hola. Como ya había descolgado, decidí hablar con quien quiera que estuviera al otro lado de la línea. Cuando descubrí quién era, no pude ocultar mi sorpresa. Hola, ¿eres Charles? He estado queriendo hablar contigo. Esa voz podía ser de Julie. Ha pasado tiempo. Cuando volví a casa, me enteré de que te habías mudado y que te trasladarían en el trabajo. Parecía que Julie había vuelto a nuestra antigua casa, se había dado cuenta de que yo no estaba allí y luego había ido a la oficina. Sin embargo, como ya me habían trasladado, no sabía dónde estaba y me llamó. He estado pensando mucho y lo siento mucho por lo que te hice, Charles. Quiero volver contigo. Por favor, podemos vernos. No podía creer que me estuviera llamando de repente después de varios años.
¿Qué iba a decir? Si hubiera sido justo después de que rompiéramos, tal vez me habría alegrado saber de ella. Pero ahora acababa de empezar a vivir con una mujer a la que amaba. Nancy y yo estábamos a punto de encontrar la verdadera felicidad. No podía permitir que nada destruyera eso. Y sabía exactamente por qué Julie me estaba llamando de repente. Me enteré por nuestro amigo en común que rompiste con tu amante, ¿verdad? Sí. Me di cuenta de que estaba equivocada y... No me vengas con eso. Me enteré de que te dejaron. Y también me enteré de que la esposa de tu amante se enteró y pidió una compensación. ¿Cómo sabes todo eso? En realidad, hacía un rato que nuestro amigo en común me había llamado y me había contado la situación de Julie. A Julie le habían pedido que pagara una indemnización a la esposa de su amante y ahora estaba luchando por cómo pagarla. Probablemente por eso había pensado en volver conmigo, con la esperanza de que pudiera ayudarla con el dinero. Se fue sin decir una palabra y ahora me llama de repente. Realmente solo piensa en sí misma. Mientras estaba sentado allí sin palabras, Nancy debió de intuir la situación y habló. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Julie me llamó. Hablaré con ella. Ponlo en altavoz. Mientras Nancy me miraba con una mirada directa, cambié al modo altavoz, tal como ella había sugerido. ¿Eres Julie? Soy Nancy y estoy saliendo con Charles. ¿Saliendo? ¿Qué quieres decir con eso? Charles es realmente una persona increíble. Gracias por romper con él. ¿Estás intentando empezar algo? Al oír las palabras de Nancy, la ira de Julie empezó a crecer. Pero Nancy no había terminado todavía. A partir de ahora, no contactes con Charles. Yo lo haré feliz. ¿Con quién crees que estás hablando? Parecía que Julie todavía tenía más que decir, pero pulsé el botón de finalizar llamada antes de poder oír nada más. Bueno, probablemente no importaba. Todo carecía de sentido de todos modos. Lo siento si te he hecho sentir incómoda. No, está bien. Me alegro de haber dicho lo que necesitaba decir. Me siento mucho mejor. Siempre pensé que Nancy no era de las que se enfadan, pero estaba claramente disgustada antes esa noche. Abrimos el vino que había estado guardando para un día especial y lo compartimos juntos. Después, cambié mi número de teléfono y no he vuelto a saber de Julie. De hecho, cuando estoy con Nancy me olvido de Julie por completo. Hoy, cuando presentamos nuestro registro de matrimonio, pensé en Julie por un momento, pero la sonrisa de Nancy borró rápidamente cualquier recuerdo desagradable.